La fotografía es de la escultura denominada La mano del diablo, obra de Augusto Rodin. Es misma que se encuentra en el Museo Rodin de París, Francia. Bien, esta corresponde al libro Javier Marín y Augusto Rodin, Encuentros y Divergencias. Un libro que fue editado por Promoción de Arte Mexicano en su primera edición en el año de 2008. Bien, ahora voy a leerles el capítulo denominado Humanismo, retorno a lo clásico. Parte de los antecedentes de la escultura clásica. Bien, humanismo, retorno a lo clásico. Por su parte, el Imperio Romano de Oriente, que comprendía el sureste de Europa, el suroeste de Asia y el noreste de África, que corresponde a los actuales países de la península de los Balcanes, Turquía Occidental, Siria, Jordania, Israel, Líbano, Chipre, Egipto y la zona más oriental de Libia, sobrevivió a la caída del Imperio Romano de Occidente, aunque también sufrió el asedio y ataque de los godos, hunos, lombardos, ávaros, eslavos y musulmanes, quienes lograron desmembrar importantes partes de su territorio. No obstante, a principios del siglo IX, el Imperio Bizantino vivió un periodo de recuperación de sus territorios en Asia Menor, Grecia, Macedonia y Tracia, iniciándose así el Renacimiento macedonio. La vida intelectual revivió y se copiaron antiguos manuscritos, se compilaron enciclopedias, se le dio importancia al estudio de las matemáticas, la astronomía y la literatura. El renacimiento cultural estuvo acompañado por un retorno consciente a los modelos clásicos en el arte y en la literatura, recuperándose el griego como idioma. Las relaciones con Occidente fueron tensas, principalmente desde la coronación de Carlomagno, debido a su rivalidad en cuanto a la legítima herencia del Imperio Romano. La ruptura definitiva con Roma se suscitó a causa del cisma del año 1054, abierto entre la Iglesia Ortodoxa y el Papado. Este hecho provocará que el Imperio Bizantino enfrente a dos nuevos rivales, los turcos y los reinos cristianos. Los turcos finalmente logran un triunfo en el año 1071 e invaden la mayor parte de la Asia Menor bizantina. Al mismo tiempo, los normandos habían ganado los territorios bizantinos en Italia, y a partir de ello buscan abrirse camino hacia Constantinopla. Pese a la ruptura religiosa, Alejo I Comneno pidió ayuda al Papa Urbano II para luchar en contra de los turcos musulmanes e impedir su avance. El occidente europeo, observando una oportunidad de recuperar sus rutas comerciales, respondió con la Primera Cruzada. Aunque, en un principio, el Imperio Bizantino se benefició de las cruzadas, a la postre, éstas provocaron su declive. Las ciudades mercantiles italianas recibieron especiales privilegios comerciales en territorio bizantino, controlando así gran parte del comercio y de la riqueza del imperio. Los cruzados, aliados con la República de Venecia, intentaron conquistar el imperio en la Tercera Cruzada, pero no fue sino hasta la Cuarta Cruzada cuando, sacando provecho de las luchas intestinas en Constantinopla, saquean la ciudad y se apoderan de ella en el año de 1204, estableciendo así el Imperio Latino de Constantinopla, que se extendió hasta 1261. En ese momento, el emperador Miguel VIII Paleólogo recupera Constantinopla, iniciando la dinastía de los Paleólogos, que se extiende hasta 1453.
cuando el imperio cae finalmente a manos de los turcos. Ese ambiente de inestabilidad por el constante asedio turco propicia desde el siglo XI la emigración de sabios griegos. Muchos de ellos buscaron refugio en Europa occidental, especialmente en Italia, llevando consigo textos griegos, promoviendo así la difusión de la cultura, los valores y el idioma griegos. Gracias a este pensamiento, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, cuya vida cultural e intelectual había estado dominada por una iglesia que controlaba a sus fieles mediante el miedo, la penitencia y la diseminación de ideas apocalípticas, logró ampliar su horizonte intelectual para transformarse en una sociedad que, progresivamente, empezó a organizarse mediante instituciones políticas centralizadas, abriendo paso a una economía urbana y mercantil en la que logró desarrollarse el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. En ese tiempo, la figura de Petrarca, que vivió de 1304 a 1374, representó esta transformación. Siendo estudiante de Derecho en la Universidad de Bolonia, centró su interés en la literatura latina y griega, buscando reconstruir el ideal y la conciencia del mundo antiguo. Petrarca defendía los tiempos grecorromanos, pero por encima de ello abogaba por el retorno al antropocentrismo, a la visión del hombre como medida de todas las cosas, rompiendo con la idea del teocentrismo medieval, de Dios como el centro del mundo. Como humanista, sostenía que las personas son seres racionales que poseen en sí misma la capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. El humanismo, como corriente de pensamiento, tomó fuerza, echando sus primeras raíces en Florencia en el siglo XV bajo el liderazgo de los llamados neoplatonistas, tales como Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola y Leonardo da Vinci, alcanzando en ese momento su máximo esplendor. De allí se extendió por toda Europa, donde se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica que trajeron consigo la Reforma Protestante, con Lutero y Calvino y la Contrarreforma. La aparición de la imprenta aceleró la difusión de las nuevas ideas y en el terreno artístico permitió el desarrollo del grabado, medio a través del cual los artistas podían aprender unos de otros, ya que no se consideraba deshonroso tomar prestada una idea o composición de otro artista. Esto ayudó a que la visión renacentista italiana fuera difundida en el resto de Europa, con lo que en el norte termina el periodo del arte medieval. Las preguntas que se investigaban se debatían y se analizaban eran: ¿de dónde proviene el hombre? ¿A qué universo pertenece? ¿Es el hombre el centro y la perfección del mundo? Se establece que el hombre posee valores importantes que merece la pena considerar. Las nuevas ideas proponen que la fama representa el logro y la superación. El dinero es considerado como señal de que Dios ha bendecido a quien trabaja y el comercio no es pecado. Se busca un pacifismo que odia todo tipo de guerra. Se reconoce la necesidad de separar moral y política, la autoridad eterna y la temporal, que en el medievo se había unificado. El ambiente se impregna de optimismo, alejándose del pesimismo. Se imita la lengua y el pensamiento de la literatura clásica grecolatina. La expresión debe ser equilibrada, clara y moderada, buscando la idealización, estilización y ennoblecimiento de la realidad. Se pinta la realidad mejor de lo que es. El arte humanista no elimina a Dios, sino que humaniza la imagen divina y diviniza la imagen del hombre. Con esto se elimina lo vulgar y lo mundano, alejando de las escenas a la plebe, que en el siglo XVII
nos mostrara el barroco. Como puede observarse, se restablece la fe en el hombre y la idea de que merece la pena luchar por ideales en este mundo abre la puerta a realizar grandes hazañas, emulando las del pasado. Se retoman las fuentes primigenias del saber, se busca leer los textos originales y no tan solo escuchar la explicación verbal que proveía el clero. Se promueven ideas de alabanza y respeto por la mujer frente a la misoginia medieval. El cuerpo desnudo de la mujer en el arte medieval representa a Eva y al pecado. Para los artistas humanistas del Renacimiento representa el goce de la vida, el amor y la belleza. Tal como lo puede mostrar el cuadro El nacimiento de Venus, de 1485, obra de Botticelli. Se busca una espiritualidad interior, más humana, más libre y directa, menos externa y material. En las universidades se leía a los clásicos, se discutían los postulados teológicos y se duda de los dogmas. En esta época se despertará un nuevo interés científico por la naturaleza y la realidad. Se busca conocer en vez de contemplar. El conocimiento se basará en la observación y en la razón, quedando todo esto representado en una de las figuras culminantes de su época, el gran Leonardo da Vinci. El artista del Renacimiento se forma en talleres, conformándose como un artesano vinculado a la organización de los gremios, que de alguna manera coartan su independencia, ya que como intermediarios ellos controlaban el mercado del arte, pero a cambio de ello obtenían una seguridad económica. Los mecenas eran personas que facilitaron el desarrollo del humanismo, brindando protección política, con su aprecio por el saber antiguo, con su afán coleccionista y en ocasiones con la remuneración económica de los humanistas para que lograran establecerse y costear sus obras en la imprenta. Estas personas reunían obras clásicas y llamaban a eruditos conocedores de la literatura griega y la romana. Por si fuera poco, los acogían en sus palacios. Entre los mecenas más destacados sobresalen la familia de los Medici de Florencia, Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, y su hermano Giuliano de Medici, los pontífices romanos Julio II y León X, Cristina de Suecia, entre otros. Observamos que el Renacimiento abarca el siglo XV, periodo que se conoce como el Quattrocento, y continúa en el siglo XVI, que es el periodo más importante del arte italiano, conocido como el Cinquecento, al que pertenecen grandes maestros como Leonardo, Miguel Ángel, Rafaelo, Tiziano, Correggio, entre otros.